Bueno, paz de Cristo, hermanos, y buenas noches. Y disculpe la tardancia en esta noche, pero ya estamos listos. Estamos aquí para poder dar la palabra de Dios en esta noche. Gracias por sintonizar este canal en Facebook. También les quiero nomás dejar saber que los videos también están siendo grabados y están siendo tocados en esta página de Facebook, pero también pueden ustedes am, ir a, pueden ir a- aquí a Facebook, Twitter o YouTube y ahí también pueden buscar los videos. Busquen mi nombre así como está. Allí Facebook es @Carlos Francisco Farías. En Twitter es Farías74, @Farías74. Y en YouTube es @Carlos Farías, Osana AC. Allí puede ir usted y ver las otras lecciones que se han dado, los otros capítulos que se han dado, si gustan recordarse o gustan saber que en lo que se ha dado. Pero gracias a Dios que estamos aquí, hemos llegado al capítulo 13. Ya estamos en el capítulo 13, hermanos. Ha sido una jornada muy interesante para mí. Me he deleitado yo en poder dar estas clases a ustedes, en poder dar estas lecciones y fortalecerlos, edificarlos en el Señor, porque para eso estamos, para edificarnos los unos a los otros. Entonces, hermanos, y como dije, hoy estamos en el capítulo 13. Ya hemos visto y hemos estado viendo que en Mateo principalmente está escribiendo a los judíos. Esa es su audiencia. Entonces los ejemplos que él usa, la manera que él escribe, es para ellos. No es tanto cronológico, pero son más las cosas que están pasando, que demuestran que él es el Mesías, que demuestran que él es el Hijo de Dios, que demuestran también que él viene del linaje de David, que muestran que él también es judío porque tiene parte de su linaje Abraham. Todas estas cosas, hermanos, este Mateo le deja saber a los judíos que ese es el Mesías que tanto esperaban y que tanto anhelaban. Y la semana pasada terminamos el capítulo 12. Y este capítulo, al terminarlo, hermanos, pudimos entender algunas cosas. Que allí en ese capítulo termina, o en el capítulo, se encuentra el rechazo del, del pueblo religioso a Jesús. Se encuentra donde ellos rechazaron a Jesús en su totalidad. No importaba qué tantos milagros hacía, que con qué tanta autoridad hablaba, ellos lo rechazaron. Rechazaron a Jesús, rechazaron al Mesías. Y como dijimos la semana pasada, ese es un punto muy clave en Mateo, porque en el capítulo 13 vamos a poder ver algunas cosas. Vamos a poder ver cómo es que Jesús empieza a hablar de la iglesia y por qué es que ahora lo querían matar aún más. Entonces, hermanos, abran sus Biblias al libro de Mateo, capítulo 13, para poder ver este capítulo. ¿Sí? Mateo capítulo 13. Y mire, vamos a repasar algunas cosas en Mateo. Em, Vamos a leer los primeros 9 versículos, hermanos, para ubicarnos en el capítulo. Luego oraremos y luego le seguiremos con el estudio. Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 1 al 9. ¿Sí? Vamos a leer ahí ustedes en sus hogares. Léalo conmigo.
Dice así, aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esa última frase es una frase que Jesús dice vez tras vez de aquí en adelante. El que tiene oídos para oír, oiga. Vamos delante del Señor y vamos a darle gracias al Señor por esta oportunidad. Padre, venimos delante de tu presencia, venimos delante de ti porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor, y tú estás con nosotros. Tú nos das, Señor, cada día lo que necesitamos para sobrevivir. Tú, Señor, estás con nosotros, mandas tus ángeles que acampen alrededor de nosotros. Te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor. Te damos gracias por tu cuidado, Señor. Y en esta noche te pedimos que nos rodees ahí donde estamos en nuestros hogares, que tu Espíritu Santo venga, que prepare el camino, Señor. Que, Señor, nosotros podamos entender tu palabra, que podamos, Señor, que nos ilumines para poder entender lo que tú quieres decir esta noche. Tú, Señor, manda tu palabra, porque tu palabra no regresa a ti vacía, sino cumple todos tus propósitos, Señor. Entonces tú da la palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Algo de esta noche, vamos a ir me gustaría ir al final del capítulo, porque en el final del capítulo vamos a ver algunas cosas y aún con Lucas, vamos a ver unos versículos en Lucas que nos van a ayudar un poco, ¿sí? Entonces vamos a Mateo capítulo 13, versículo 53 en adelante, y luego vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 26 y 27, porque Lucas y Mateo, los dos nos dejan saber estas dos cosas aquí, los dos. Y dice así, aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, ¿sí? Todo lo que habló, lo terminó, se fue de allí y viniendo a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos, de la incredulidad de ellos. Ahora vamos a Lucas, capítulo 4, versículo 26 al 27. Y vamos a ver lo que Lucas escribe de esta misma área donde escribió Mateo, de que escribió Mateo, después de las parábolas. Y dice lo siguiente. Ahora, una cosa, Lucas da
casi lo mismo que Mateo da, pero Lucas escribe un poco más para darnos un poco más entendimiento. Porque acuérdense que Lucas está escribiendo a los griegos, no está escribiendo a los judíos. Entonces él da más detalles, él está dando más detalles que Mateo está dando, porque para los griegos no tenían el conocimiento de la ley, no tenían Moisés, no tenían Abraham, no tenían los profetas, no tenían todo esto que necesitaba entender antes que viniera Jesús, no lo tenían. Entonces, Lucas está dando más detalles para que haya más entendimiento acerca de Jesús. Y en Lucas, capítulo 4, versículo 20, 26 y 27, dice, bueno, 25, vamos al 25. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías. Escuchen bien, los tiempos de Elías había muchas viudas. O sea, no eran solo las viudas de Israel, había muchas viudas. Cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías. Entonces, hambre, sequía, los cielos cerrados, pero Elías no fue a las viudas de Israel. Es lo que nos está dejando entender Lucas. Elías no fue a las viudas de Israel. Es que, disculpen, es lo que nos está dejando saber Jesús. Jesús le está diciendo a ellos, a los fariseos en la sinagoga, que Elías, cuando hubo esto, no fue con los de Israel. Mire lo que dice aquí, versículo 26, sino a una mujer viuda en Septa de Sidón. Sidón está yendo hacia el Líbano. Es un lugar costero y no es parte de la región de Israel. Está afuera, está en Palestina, está en los afueras. Los sidonios no eran israelitas, no eran samaritanos, eran gentiles. Entonces Elías, durante la sequía, no fue a las viudas de Israel, no fue a la casa de Israel, a una casa de una judía, una judía viuda. Fue a una viuda de Sidón. ¿Sí? Miren versículo 27. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. O sea, vamos de Elías a Eliseo. Pero ninguno de ellos fue limpiado. Ahora, Eliseo vino después de Elías, ¿sí? Elías, durante la sequía, fue a la casa de una Sidonia, no judía. El hombre de Dios, el profeta de Dios, el profeta de Israel, no fue a los de Israel. Él fue con una viuda de Sidonia. Y ahora Elías nos deja saber Jesús que en ese tiempo había muchos leprosos, pero no fueron los de Israel que fueron sanados, sino Eliseo, dice que Eliseo fue a Naamán, el sirio. Escuchen bien lo que Jesús nos está relatando aquí. Es que iba a llegar el momento. Y eso es lo que estaba declarando Jesús a los fariseos, a los que estaban en la sinagoga, a los religiosos que habían rechazado a Jesús. Lo que les estaba diciendo es lo siguiente, que las puertas
se iban a abrir y iban a estar siendo abiertas a gentiles, a no judíos. Porque para Dios hay judíos y gentiles. No hay entremedio, judíos y gentiles. Cuando la palabra de Dios describe gentiles, describe a todos los que no son judíos, hermanos. Usted y yo no somos judíos. Entonces Jesús les está diciendo a los fariseos, a los escribas, a los de Herodes, a los saduceos, que ahora el reino de Dios que ellos rechazaron por no creerle a Jesús, ahora iba a ser predicado y ahora dado también a los gentiles. Y ahora iba a haber una pausa en el cumplimiento del reino de Dios siendo establecido a Israel. No que se iba a terminar, porque acuérdense que Pablo dice que nosotros los gentiles hemos sido engendrados, hemos sido pegados, injertados, discúlpenme, injertados a la vida verdadera. Pero Israel sigue siendo Israel, sigue siendo el pueblo de Dios. Solo que ellos rechazaron, es lo que dice Pablo, que le duele tanto que él le gustaría ser anatema o rechazado para que los judíos vengan al conocimiento de Cristo. Pero como no, eso todavía no va a suceder hasta después de que la iglesia se vaya. Entonces es cuando los judíos van a empezar a ver y se les va a predicar y muchos judíos van a ir a los pies de Cristo, pero la iglesia ya no estará aquí durante ese tiempo. Durante el tiempo de cuando Jesús llama a su iglesia, ya no estará aquí. Pero en ese momento, durante esos 7 años, es cuando se les va a predicar a los judíos y los judíos vendrán a los pies de Cristo. Y lo que Jesús está diciendo aquí en Lucas es eso. En los tiempos, cuando había muchos leprosos, un sirio llamado Naamán fue sanado de la lepra y nadie más en Israel. Durante el tiempo de sequía, una, una viuda sidonia era donde fue el profeta Elías y allí se quedó con ella. El evangelio iba a empezar a ser desparcido. Y ahora miren bien, fue aquí en este momento donde vemos lo siguiente en el versículo 28, 29 y 30 de Lucas capítulo 4. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, ira, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeinarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Ya lo querían matar. Ya estaban hartos. Ya ahora sí era un rechazo completo. Ya llegaron al punto, en el capítulo 12 dijeron que él echaba fuera demonios por Belcebú. Y Jesús dijo, ese es el pecado imperdonable, atribuyéndole
a Satanás solo lo que Dios puede hacer, solo lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer, pero ahora llegaron al punto de querer matarlo. Ya estaban hartos. Ahora sí fue el completo rechazo de Jesucristo en Israel. Y ahora todas las cosas de aquí en adelante, Jesús ya para, no, ya para de ir a la sinagoga a enseñarle a los fariseos. Ahora va al templo, afuera de la sinagoga. Ahora a hablarle al pueblo. Ahora de aquí en adelante él va a estar hablando al pueblo donde sea que se encuentre. Ya no va a ir tanto a la sinagoga a enseñar como antes lo hacía en los otros capítulos. Entonces, aquí es donde empieza, aquí es donde Jesús empieza a hablar de la iglesia. Nosotros, hermanos, que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, aquí es donde Él empieza a hablar de la iglesia. Regresemos entonces a Mateo capítulo 13, porque ahí es donde estamos. Entonces, hermanos, dice así. Miren, en el capítulo 13 hay muchas cosas de qué hablar, ¿sí? Tenemos el sembrador y la semilla y la tierra. Tenemos en el capítulo 13, tenemos algo donde Jesús dice, los que reciben recibirán más y los que no quieren se les quitará. Tenemos la profecía cumplida en los versículos 13 al 18 acerca de que él iba a hablar en parábolas al pueblo de Israel. Esto es muy importante. ¿Por qué en parábolas? Porque ellos habían rechazado ya al Mesías. Ellos habían rechazado al Mesías. Luego tenemos aquí la explicación del sembrador, la tierra y la semilla. Del 19 al 23. Del 24 al 28 tenemos el ejemplo de la cizaña que el maligno trae a la iglesia. Mete entre el trigo, disculpen, mete entre el trigo. Y luego del versículo 31 al 32, entendemos de la semilla de mostaza y lo que se significa allí acerca de la iglesia. Pero luego, cuando Jesús hablaba antes de la levadura, lo hablaba en una manera negativa. Ahora, en este capítulo, habla de la levadura, pero lo pone en un enfoque positivo. Ahora la levadura es buena. Ahora sí es buena. Y eso es en versículo 33. Versículo 33 al 35. Luego, hermanos, tenemos en el versículo 36 al, al 37. Disculpen, ahí es donde Jesús explica la semilla. Discúlpenme. Ahí es donde Jesús explica aún más la cizaña. ¿Sí? Ahí explica la cizaña Jesús. Y luego en el versículo 44 explica Jesús del tesoro escondido, donde uno encuentra la salvación. También el versículo 45 al 46, la perla de gran precio. Y luego en el 47 al 51, Jesús explica la red, donde se atraen muchos peces. Llegan a la orilla del mar, y empiezan a sacar el pez bueno y el pez malo. Empiezan a tirar la basura al pez malo y empiezan a tirar donde va el pez bueno para vender, para comer y para todo lo demás. Y eso es muy ah, de mucha
importancia. Y luego al final del capítulo, en el versículo 2, este habla de aquellos, escribas doctos en el reino de los cielos, que son semejantes al padre de familia, que va enseñando. Y al final miramos el rechazo de Jesucristo por los fariseos y por los de la sinagoga. Entonces, hermanos, en primer lugar, quiero empezar con algo aquí. Quiero empezar con algo aquí, que, que Jesús habla, que Jesús habla en el versículo, miren, lo dice en el versículo 11, que Jesús habla en el versículo 11 y habla de un misterio. Vamos al versículo 11. Dice así, Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Y este capítulo, y el capítulo, sí, este capítulo, empieza Jesús a hablar de esos misterios. Empieza a hablar de esos misterios del Evangelio. Empieza a hablar de esos misterios de lo que él hablaba. Ahora que Israel había rechazado a Jesús, ¿a dónde iba el evangelio? Porque acuérdense que Jesús vino a la casa de Israel a traer el evangelio. Acuérdense en el capítulo 4, así es como empezó. El reino de Dios se les está aquí, se les ha acercado. Juan el Bautista también dijo, el reino de Dios está aquí, se les ha acercado. Porque la prioridad de Dios era traer el reino de Dios a su pueblo. Por eso en Lucas entendemos que Simeón dijo, aquí he visto, el Señor lo mantuvo vivo para ver la redención de Israel. ¿Quién era? Era cuando José y María trajeron al hijo, a Jesús, a presentarlo en el templo. ¿Y qué pasó? Simeón lo vio y dio gloria a Dios. ¿Por qué? Porque vio, sus ojos tuvieron el privilegio de ver la salvación de Israel. Y también la profetisa Ana. Ella bendijo al Señor y bendijo a María por ver la salvación de Israel. Entonces la salvación era para Israel. De Israel iba a surgir el Evangelio. Ese era el diseño de Dios, de surgir el Evangelio por medio de Israel para todo el mundo. ¿Y qué pasa con este Evangelio? ¿Se queda? ¿Para porque los judíos rechazaron a Jesús? ¿Porque los religiosos rechazaron a Jesús? De ninguna manera. De ninguna manera. Ahora se le deja saber a sus discípulos el misterio del reino de los cielos. ¿De qué? Que ahora a los de Israel no iban a entender estas parábolas. No eran como las parábolas en los otros capítulos, donde ellos entendían, donde se les entendía claramente qué significaba qué. La sal de la tierra. ¿Qué significaba la sal de la tierra en el sermón del monte? ¿Qué significaba la luz? Poner la luz en un lugar alto. Todo eso ellos entendían, pero ahora como habían rechazado a Jesús, ahora no iban a entender. Ahora los que iban a entender eran aquellos quien iba a llevar el evangelio. Para ellos era ahora conocer estos misterios, que Jesucristo, por medio de Jesucristo hay salvación, que ahora el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre todos. Miren, Romanos, vamos a Romanos 16:25. Romanos 16:25. Y dice lo siguiente. Dice, y aquel
que es poderoso para afirmarnos conforme a mi evangelio, dice Pablo, y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secreto durante los siglos sin fin. Es decir, desde antes de la fundación del mundo. Esto ya estaba en los planes. Esto ya estaba girando. Pero tuvo que haber un rechazo de Israel y se iba a cumplir completamente este misterio. Efesios 3, 8 al 9. A mí, que soy menos que el más pequeño en todos los santos, de todos los santos, se me concedió esta gracia. ¿Cuál fue la gracia que se le concedió a Pablo? Él dice en Efesios 3, 8 al 9, anunciar a los gentiles las inescrutables riquezas de Cristo y sacar a luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Solo Dios sabía el misterio. Solo Él sabía estas cosas. Que el evangelio iba a ir ¿a quién? A los gentiles. Se les iba a abrir la puerta a los gentiles. Los gentiles iban a ser bendecidos con saber, con conocer el evangelio, con conocer a Jesucristo. Ellos iban a ser bendecidos con esto. Ahora pues, ahora pues, Pablo trae este misterio a los gentiles que estaba oculto en Dios. ¿Sí? Y tenemos otras escrituras. Segunda de Timoteo 1:9. ¿Sí? Segunda de Timoteo 1:9. Gálatas 4:4. Dice Gálatas 4:4, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. ¿Cuándo qué? Cuando vino la plenitud del tiempo, este tiempo ahora, esta dispensación ahora, después de que Jesús murió en la cruz, este tiempo es este tiempo donde los gentiles están siendo salvos, donde la predicación del evangelio está siendo dirigida a los gentiles. Porque hay algo que notar, no todo Israel completamente rechazó a Jesucristo. Y aún hasta el día de hoy hay judíos que han aceptado a Jesucristo como su Salvador y Mesías. Lo han aceptado como Mesías. Y ellos son los mesiánicos. Son judíos que han aceptado a Jesucristo. Entonces no todo Israel ha rechazado, pero la gran mayoría sí lo ha rechazado. Segunda de Corintios 12:13 dice así, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Qué fue este misterio? Que ahora el Espíritu Santo iba a venir a todos. En el tiempo de Israel, en el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo moraba sobre aquellos, pero eran judíos donde moraba. Ahora el Espíritu Santo iba a morar en todos aquellos que iban a venir a los pies de Cristo. El Espíritu Santo se le iba a dar a toda lengua, a toda nación, como nos dice en Joel y como Pedro predicó en el libro de los Hechos. En el capítulo 2, toda lengua, a todos se les iba a impartir el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo en Jesucristo íbamos a ser un cuerpo de todas naciones, todas razas, griegos, ¿qué más dice aquí? Dice
dice judíos o griegos, libres o esclavos, todos ahora íbamos a poder beber del Espíritu Santo, ¿sí? Del mismo Espíritu. Íbamos a ser uno en Jesucristo por medio de un espíritu común. Colosenses 3:11, una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso o incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. No iba a haber distinciones ahora. El evangelio iba a traspasar culturas, iba a traspasar estatus económicos, iba a traspasar todo, razas. Seríamos un cuerpo en Jesucristo. Este era el misterio. Estos eran las cosas que no se habían hablado antes. Entonces, y luego nos deja saber también en Timoteo, Pablo, grande es el misterio, que Jesucristo se humanó y caminó entre nosotros, visto por ángeles, y descendió. Estas cosas, estas revelaciones están en la palabra de Dios. De todo esto se les ahora iba a dar a sus discípulos para que entendieran, para que pudieran entender la grandeza de nuestro Dios. De esto hablaba Jesús. De esto hablaba Jesús cuando él dijo lo siguiente, hermanos. Qué privilegio, qué bienaventuranza tenemos nosotros. Y aún Jesús les dice a ellos en el versículo 16 del capítulo 13, mas bienaventurados vuestros ojos. ¿Por qué? Porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Bienaventurado porque ven y porque oyen. Y a nosotros, bienaventurados somos nosotros que hemos escuchado la palabra de Dios, que hemos venido a los pies de Cristo, que hemos entregado nuestras vidas a Jesús. Bienaventurados nosotros, hermanos. Bienaventurados somos nosotros. Entonces aquí Jesús les empieza a decir, ¿y qué pasa con los judíos? Bueno, dice el versículo 13. Dice el versículo 14, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías. ¿Y qué profecía es? Esa profecía se encuentra en Isaías capítulo 6, versículo 6, hermanos. Allí 6, disculpe, 6, 9 al 10, allí se cumple esa profecía. ¿Qué es esa profecía, hermanos? Fue esto, fue esto. De manera que se cumple, no voy a leer Isaías 6, 9 al 10, estoy en Mateo 13. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Miren el juicio que trae Jesús. Digo que trae, sí, el juicio que se proclama sobre este pueblo que rechaza a Jesucristo. Porque este es un juicio. Imagínense, estando allí, escuchando, pero no entendiendo, viendo, pero realmente no percibiendo lo que está pasando.
¿Qué juicio? ¿Qué juicio de Dios? Acuérdense, hermanos, Dios no juega con el evangelio. Dios es amor, pero Dios también trae juicio. Dios también es un Dios de ira. Aquí Dios juzgó, los juzgó. Entonces, qué juicio tan pesado, tan fuerte sobre este pueblo. Muy fuerte. Pero qué de los discípulos? Ellos entendieron. Ellos pudieron entender. Ellos pudieron entender lo que Jesús les estaba hablando. Porque mire, el versículo 12 dice esto: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sabe de qué me acuerda de eso? De la parábola de aquellos a que el amo les dejó talentos: 5, 3 y 1. ¿Qué pasó con el que tenía uno? ¿Se acuerdan? Lo escondió, le dio temor. ¿Y qué hizo el amo? Se lo quitó. ¿Y a quién se lo dio? ¿Al que tenía 3 o al que tenía 10? Ahora, al que tenía 10, a él se lo dio. Y al que tenía uno, lo mandó fuera, lo mandó a las tinieblas, lo rechazó. Miren, el que tiene, el Señor le dará más y más y más lo iluminará, más luz entrará a su vida. Pero el que rechaza al Señor, el que rechaza a Jesucristo como Salvador, como Rey, como amo de su vida, el que rechaza a Jesucristo, el Señor le quita a él lo que le podía dar a él y se lo da a otro. Eso es muy importante entender. Y yo sé que es muy difícil de querer entenderlo, de querer poder captarlo en su plenitud. ¿Cómo es posible que que Jesús haga esas cosas? Él es Dios, hermanos. Él es soberano. Él está sobre todas las cosas. Todas las cosas fueron creadas por Él, para Él, por medio de Él. Y nada de lo que fue creado sin Él. Algunas cosas que no fueron creadas, no fueron creadas por Él. Eso nos deja saber qué dirá, qué dirá el barro al maestro, qué le dirá. ¿Por qué me hiciste así? No, no podemos. Y entonces aquí Jesús empieza a dejarnos saber que sí, sí, Jesús hace distinciones. Sí, hay una separación entre los que son de Él y los que no son de Él, los que rechazan y los que aceptan. Y en las parábolas que vamos a ver con la ayuda de Dios, en las parábolas que vamos a ver, vamos a entender esto. Porque en la primera parábola, después de esto, que es en el versículo 13 al 17, hermanos, disculpen, 18 al 23, es la parábola del sembrador, la semilla y la tierra. Sembrador, semilla y la tierra. Ahora, brevemente,
No se habla mucho del sembrador. El sembrador es el sembrador. La semilla es la palabra de Dios. El sembrador somos usted y yo, que tiramos la semilla. La semilla es el evangelio, la palabra de Dios. Pero lo que tenemos que ver es que ni el sembrador ni la semilla es la causa porque crezca la semilla en la tierra. Todo tiene que ver con la tierra. Nosotros damos el evangelio. Nosotros tiramos la semilla, pero no depende de nosotros dónde va a caer. Y hay aquellos en el primer instante de aquella semilla que cayó sobre tierra, sobre la primera semilla cayó sobre tierra que, eh, sobre tierra, discúlpeme, este, junto al camino, junto al camino, y vienen las aves y la comieron. El camino era una parte entre los sembradillos donde la gente podía caminar. Entonces era como un lugar donde podían caminar para que no cruzaran y caminaran sobre el sembradillo que había allí. Sí, para que la gente no lastimara la siembra. Entonces era un camino duro donde se pisaba, si caía semilla, la gente lo pisaba o las aves venían. ¿Y qué dice aquí? Dice aquí que la semilla cae y que el malo, que es Satanás, la arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Entonces, la semilla aquí ni tiene tiempo para germinar. No puede germinar. Se le da la palabra de Dios y la persona la rechaza de una, la rechaza. No la entiende, no la puede entender. ¿Y qué pasa? La rechaza. El enemigo viene y le quita la semilla y esa persona no recibe la palabra de Dios, no recibe la semilla. Hay aquellos hermanos que no reciben la semilla. Por más que se les dé, no reciben la semilla. Ahora, la siguiente tierra, cae la semilla, pero cae entre piedras, entre el pedregal. ¿Qué es esto? Viene la semilla, empieza a crecer y uno dice, aquí sí es tierra buena. Empieza a crecer y a crecer, pero lo que pasa es que, las raíces no llegan a la profundidad necesaria para que esa semilla crezca bien, fuerte. Porque lo que empieza a pasar es que crece por arriba, se mira crecer por arriba, pero por abajo, bajo la tierra, porque está en medio de la piedra, no no pueden las raíces agarrar sólido, buena tierra. ¿Y qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice, nos dice, pero no tiene raíz en sí, versículo 21, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y estos son aquellos que dicen, Dios es súper bueno, pero todavía no han pasado una prueba. Dios es maravilloso, están gozosos,
porque están en el Señor, porque han encontrado algo mejor que en el mundo, porque ahora su matrimonio está siendo mejorado, ahora su vida está siendo mejorada, ahora no están en los vicios, pero todavía no ha llegado la prueba, todavía no ha llegado la aflicción, porque Santiago capítulo 1, versículo, hermanos, Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4, hermanos, nos deja saber lo siguiente. Vamos allí, por favor. Yo también estoy buscando Santiago, ¿eh? Santiago. Dice así, versículo 1. Capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Escuchen bien, la prueba debe de producir en nosotros, este, de nuestra fe, debe de producir paciencia. Y esa paciencia, una obra completa. ¿Para qué? Para que seamos perfectos. En otras palabras, cada vez que viene una prueba, siendo más fuertes, más adiestros al Señor, más dispuestos para el Señor. Por eso dijo Pablo que quiere conocer a Jesús en el sufrimiento. En el sufrimiento, ¿por qué? Porque eso causa que su fe crezca, eso causa que su fe sea más arraigada, que esté más profunda su fe. Es de profundizar nuestra fe, pero la fe solo es profundizada por medio de la prueba. Pero aquellos que reciben la palabra de Dios con gozo, pero no han pasado ninguna prueba y se marchitan bajo la prueba, bajo el peso de la prueba, ahí quedaron, ahí quedaron y no sobrevivieron la prueba. Y por no sobrevivir la prueba, su fe mengua y empiezan a quejarse de Dios. Empiezan a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Yo te serví, yo soy tu siervo. Yo hice esto, Señor. Mira, yo estoy evangelizando. Señor, estoy evangelizando. ¿Y por qué dejas que esto pase? No, es que Dios no es justo. Dios no es tan bueno como dice su... No, no, Dios siempre es bueno. Pero esta semilla cayó en esta tierra. Y el sembrador ni la semilla tienen algo que ver con la tierra. La tercera, la tercera, cae la semilla entre los espigos. Miren, espinos. Cuando cuando la persona, el agricultor, cuando va a su tierra y la empieza a preparar para la siembra, le trata de sacar todos los espinos, trata de sacarla todas las piedras, todas las cosas que van a estorbar para que la semilla crezca. Trata de hacer eso lo mejor que puede. Y ya que sabe que su tierra está bien, bien batida, luego empieza a sembrar. Pero desafortunadamente no toda, no todo espino es sacado. Entonces crece esta semilla
y empieza a dar fruto, empieza a crecer, empieza a crecer y crece y crece y crece. Y son personas que vinieron a Jesús y han pasado por cosas, pero saben que lo que tienen delante de ellos es súper mejor. Y sí, posiblemente han pasado algunas pruebas, pero luego, luego llegan los espinos y los empiezan a ahorcar. Es decir, ellos empiezan a poner su vista en las cosas de este mundo y quitan su vista de Jesús y otra vez empiezan a anhelar lo que tenían, así como los israelitas cuando salieron de Egipto, que le decían a Aarón, cuando Moisés subió al monte Sinaí a recibir los mandamientos, que empezaron a quejarse, nos hubieras dejado en Egipto, allá teníamos esto, allá teníamos lo otro, pero no sabían que eran esclavos. Se les había olvidado rápidamente que eran esclavos. Allá teníamos pan, allá teníamos esto y aquí nos has traído a matarnos. ¿Qué pasó? Edificaron una imagen, edificaron un Dios falso para darles algo de seguridad. De eso está hablando aquí. Que de repente anhelamos lo que estaba allá y empezamos a dejar la vista de Cristo. O como la esposa de Lot, que los ángeles le dijeron, vayan y no volteen para atrás, no volteen. Pero su corazón estaba puesto en Sodoma y Gomorra y ella volteó y allí fue su fin. Aún el joven rico viniendo a Jesús diciendo, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de los cielos? Ya sí, Jesús, ya cumplí todos los mandamientos. ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? A ver, dime, ¿qué más mandamiento quieres? Él pensando que eran mandamientos. Vende todo lo que tienes, entrégalo a los pobres, sígueme a mí. ¿Y qué hizo ese joven rico? Se entristeció, dio la media vuelta y se fue. Y nos dice la palabra de Dios que aún Jesús se entristeció también. Y ahí es donde da el ejemplo de la aguja, el ojo de la aguja y el camello. Son aquellos que pierden la vista, pierden su enfoque, que ahora Jesús no es el enfoque de sus vidas, sino una vez más anhelan las cosas que tenían en el mundo y regresan al mundo. Ah, pero la cuarta tierra. Y escuchen bien, hermanos. El sembrador hizo su trabajo. La semilla, la semilla fue sembrada, pero no dependió del sembrador ni de la semilla. Depende de la tierra. No depende de uno. Uno no es el que salva las personas. Uno no salva a las personas. Entonces, si el Señor lo ha dotado, hermano, con el evangelismo, es el Señor que lo ha dotado. Porque a muchos otros no tienen esa habilidad de evangelizar tan fácilmente. Pero si el Señor le ha dado la habilidad de evangelizar con facilidad, hermano, ese es un don de Dios. Eso no viene de usted. No se lo atribuye a usted. No haga el error de Nabucodonosor. Mira qué tan grande reino yo tengo aquí. He creado, he formado. No, hermano, hermana, cuidado con esa mentalidad, porque es el Señor que les ha dado. Y si este ejemplo no les sirve de entender que ni usted tiene la habilidad de escoger qué tierra es fértil,
Usted no tiene la habilidad de escoger. Ninguno de nosotros tenemos la habilidad de escoger. A ver, aquí sí, allá no. No, como que sí, no, no, ninguno de nosotros tenemos la habilidad de saber antemano a dónde vamos a dar la semilla. Entonces, si el Señor lo ha bendecido con almas, dele gloria a Dios que lo ha bendecido con almas. Pero no mire más abajo aquel que solo ha traído una persona a Cristo. No lo mire, porque el don de esa persona puede ser otras cosas. No se acte, porque nada de lo que usted tiene o ha sido bendecido con ha venido de usted. Ha venido por gracia de Dios, por misericordia de Dios. El Señor lo ha bendecido de esa manera. Pero ¿qué de la tierra fértil? Cae la semilla, crece y da fruto. Da fruto. Allí Jesús nomás está enfatizando, no, no es una fórmula, no está diciendo Jesús una fórmula, que la tierra fértil, así es como, no, da fruto, es abundante en fruto, la tierra fértil, es abundante en fruto, punto, hermanos. No lea más en la escritura de lo que es, por favor. Dice, lo que nos dice que produce a 100, a 60 y a 30. ¿Quién va a producir a 100, a 100? No sé. ¿Quién va a producir a 60? No sé. ¿Quién va a producir a 30? No sé. Pero se van a producir. Es fruto. Punto, hermano. No, yo quiero producir a 60. Yo quiero producir a 100. Hermano, puede ser que sí, puede ser que no, pero no se agarre de eso. Agárrese. Agárrese usted que usted está produciendo algo para el Señor. Lo que nos está diciendo, miren, lo que nos está diciendo aquí es que el cristiano va a producir buen fruto. Punto. El cristiano produce buen fruto. ¿Qué tanto fruto? Depende de Dios. No depende de uno, pero produce. Todo cristiano, todo cristiano, todo cristiano produce buen fruto. ¿Sí? Las madres que están en sus casas, que están criando niños a sus hijos en el temor y temblor del Señor, están produciendo buen fruto. Allá el misionero que está en la selva con una tribu, ahí él está produciendo buen fruto, aunque nunca lo conozcamos, aunque no produzca cientos y miles de personas que vengan, pero el que viene, vino. El que solo produce, el que el Señor ha dotado, miren hermanos, el punto es que todos producen fruto. Todo cristiano produce fruto. Ahora, miren, todavía tenemos tiempo, entonces le vamos a seguir. Eso es lo importante de saber aquí. Eso es lo importante de saber con esta parábola. Ahora, donde vamos a seguir, hermanos, es a lo siguiente. Vamos a la siguiente parábola, porque pienso que es importante. Y se encuentra en versículos 24 al 30. Versículos 24 al 30. Y esto es lo que nos dicen, hermanos. Esto es lo que nos dice. Vamos a leer toda la parábola, ¿sí? Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo?
¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Versículo 13. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y, y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Y en el versículo 36 al 43, ahí se describe lo que quiere decir Jesús. Pero quiero traer atención aquí, no podemos, vamos a decir vamos a decir algo de esto, hermanos. Y es lo siguiente, en el reino de Dios hay cizaña y hay trigo. En el pueblo de Dios hay cizaña y hay trigo. Aquí el sembrador, cuando Jesús da esa parábola, es dejándonos saber de, de a dónde va a caer la semilla del evangelio en las tierras, no solo que eran las tierras, punto, por todo el mundo. Jesús, eso era el mandamiento, ¿verdad? Por ir por todo el mundo y qué? Y por todo y predicar el evangelio a toda criatura. Es lo que iban a hacer. Ese es el primer ejemplo. Ellos iban a tirar la semilla. Ahora, en tirar la semilla, cayó en tierra buena y vino el enemigo de Dios, que es Satanás, y en sí, Satanás mete cizaña en el pueblo de Dios. El enemigo mete cizaña en el pueblo de Dios. Por eso es muy importante, hermanos, escudriñar, discernir, porque dentro del pueblo de Dios están falsos profetas, falsos maestros. Acuérdense que aún Pedro y Pablo decían que ya está aquí el espíritu del anticristo. Judas dijo eso. Está aquí en el libro de Judas, antes del Apocalipsis. Está aquí ya el espíritu del anticristo trabajando dentro de vosotros. ¿Sí? Entonces, la cizaña está en el pueblo de Dios. Sin embargo, nosotros no somos los que vamos a quitar la cizaña, porque en quitando la cizaña vamos a lastimar a aquellos que pensamos que son cizaña y no son. Y la cizaña, hermanos, no es entre trinitarios y apostólicos de la unicidad, no es entre ellos. La cizaña viene de Satanás. Viene de Satanás la cizaña. Y son aquellos que están entre nosotros, que se miran igual que nosotros, que tienen el mismo vocabulario que nosotros, pero no tienen el Espíritu de Dios, porque no pueden tener el Espíritu de Dios, porque vienen de Satanás a hacer la voluntad de Satanás. ¿Qué ejemplo le puedo dar? Claramente, le puedo dar este ejemplo. Hay aquellos hermanos que tienen el Espíritu Santo, pero Dios los ayude, son carnales en su mentalidad, son carnales. Y Pedro es un buen ejemplo de eso. Acuérdense, Pedro quiso parar a Jesús ¿de qué? De ir a la cruz. Y Jesús le dijo, en Marcos 8:33, le dijo, quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres.
Entonces, hay aquellos hermanos carnales que sí, todavía tienen su vista en, pues no quiero perder lo que tengo tanto, pero están un poco distraídos, pero cuando se entreguen completamente a Dios, se van a entregar completamente, así como Pedro lo hizo. Pero luego está la cizaña, que se mira igualita que el trigo. Y no solo son carnales, se parecen, no solo son carnales, sino son hijos del diablo, hermanos. Son aquellos falsos profetas que le dicen, mándame tu dinero y vas a ser bendecido. Toma de esta agua. Este, eh, tantas locuras que le dicen decir, hacer, dar. Y no son nada más hijos del diablo. ¿Y qué es el ejemplo aquí? Judas. Judas era hijo del diablo. Era hijo de perdición. Y aquí nos dice la palabra de Dios que aún los discípulos no sabían que era Judas el que lo iba a entregar. Pero la palabra de Dios siempre nos da un poco de detalle, un poco, nos abre la cortina un poco para ver esto, porque cuando vino aquella mujer con ese frasco de perfume a ungir a Cristo, ¿qué dijo Judas? ¿Por qué está haciendo esto? Podíamos usar ese dinero y qué, dárselo a los pobres o repartir más pan. Ese Judas ya estaba perdido. El hombre ya estaba quitando de aquí y de allá. Él ya estaba metiendo la mano en la ofrenda. Porque aún Jesús dijo, el que mete su mano con la mía, ese es el que me va a traicionar. ¿Y qué dijeron los apóstoles? ¿Seré yo? Los discípulos, ¿seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Seré yo? No sabían. ¿Por qué? Porque Judas andaba con ellos, sabía el idioma, sabía cómo comportarse, sabía qué decir, cómo decir, cuándo decir, lo que tenía que decir, y lo que pensaba, eso se guardaba. Porque el que es de Satanás, el que se mete, la cizaña, hermanos, en público da una apariencia, pero en privado es un diablo. Pero ¿qué son las características del trigo? Eso aún es más importante saber, porque eso es aún más importante afirmar en nosotros. ¿Qué son las características? Mateo 7:20 dice esto: da fruto. El trigo está dando fruto que es de Dios. Y esto lo encontramos en diferentes partes de la Biblia. Es humilde, reconoce que Jesús es su Salvador y Señor. Tiene un corazón de siervo, teme al Señor, desea honrar al Señor, se aparta de mal en lo privado y en lo público. Siempre desea hacer la voluntad de Dios. Busca a Dios, tiene una hambre para las cosas de Dios, lo busca de todo corazón, se deleita en el Señor, se arrepiente de sus pecados. Cuidado de aquellos que dicen que ya nunca se tiene que arrepentir, se arrepiente de sus pecados. Hay una transformación en la persona de mente, de espíritu, de corazón, de disposición, de voluntad. Hay un espíritu de gratitud, de humildad. No piensa de sí mismo más de lo que es. Se somete al Señor y sus líderes, demuestra el fruto del espíritu. Se considera bendecido que el Señor puso su mirada en él, etcétera, 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 etcétera. Ese es el trigo. Ese es el trigo. Es muy diferente. Y el trigo, hermanos, el trigo, otra cosa, el trigo es igual en la iglesia y fuera de la iglesia. Es igualito.
No es de doble ánimo. Es igualito. Dentro y fuera. Ahora, el punto para nosotros, hermanos, no juzgar, porque no sabemos cuál es la cizaña. Hermanos, nosotros tenemos que preocuparnos en hacer lo que el Señor nos llama a hacer y dar fruto, que somos hijos de Dios. Entonces, si hay un hermano carnal, hermano, arrepiéntase, ponga su vista en Jesucristo. Si ha sido lavado con la sangre de Cristo y usted tiene el Espíritu de Dios, hermano, busque al Señor, arrepiéntase y fortalezcase en el Señor. Los demás hermanos, miren, lo que tiene que ver con la semilla de mostaza y la levadura, ese tiene que ver con la iglesia que empieza chiquita y se expande por todo el mundo y bendice a todo el mundo con el Evangelio. Lo que tiene que ver con con la palabra, con la parábola del tesoro escondido y la perla de gran precio. Es que, hermanos, cuando uno encuentra la salvación, cuando la salvación le cae, porque algunos la están buscando, ese es el tesoro escondido. Algunos buscan y buscan y buscan y buscan y por fin encuentran. Y otros como que tropiezan en ella. ¡Hey! Mira, mira qué hallé. Mira, qué suave. Mira, aquí está Jesús y no lo sabía. Hermanos, los dos hacen la misma cosa. Venden todo lo que tiene para seguirlo, para entregarse. Ese es ese ejemplo, hermanos. Y por último, Jesús habla de su rechazo. Oh, disculpen. Y la red en el versículo 47 al 51, hermanos. Eso tiene que ver con que son muchos los llamados, pocos los escogidos. Por eso Jesús nos deja el ejemplo de que las 10 vírgenes, nos deja el ejemplo de aquellos que decían, predicamos en tu nombre, hicimos milagros, y Jesús le dice, apártate de mí porque no te conozco. En el día de la cosecha, en el día de la cosecha, hermanos, va a llegar el momento, entonces se va a apartar eh, este, eh, los pescados que van al reino y los que van al infierno, los peces, ¿sí? Que van al reino y los que van al infierno. Hermanos, hay que mantenernos firmes en el Señor. Hay que mantenernos firmes en el Señor, examinando nuestros pasos, examinándonos cada día más y más, hermanos. Y luego, por último, 53 al 58, el rechazo de Jesucristo. Allí hay mucho que hablar también, pero se nos ha terminado el tiempo, hermanos, y pues le damos gracias al Señor que tenemos este tiempo de poder escudriñar las escrituras y por tarea para la semana entrante, hermanos, pues ya saben, es el capítulo 14, hermanos, léanlo, estúdienlo y pues Dios los bendiga y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, te damos honra y gloria porque tú estás con nosotros, porque tú nos has visitado, tú has venido a nosotros, Señor, nos has escogido. Señor, te damos gracias, Señor, que permanezcamos en ti, Señor. Permanezcamos en ti en todo lo que somos, Señor, que te entreguemos todo lo que somos, Señor, a ti. Te pido, Señor, que tú guardes a mis hermanos, que tú los cuides, que tú los guardes, que tú estés con ellos, Señor. Cuida su entrada y su salida en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, pues Dios los bendiga. Fue de gran bendición estar con ustedes ahí en su hogar compartiendo el Evangelio. Dios los bendiga.